La salvación. Mujeres formadas por Dios. Buenos días. ¿Has escuchado hablar acerca de la salvación? La salvación es la liberación de un peligro o un sufrimiento. Salvar es liberar o proteger. La palabra contiene en sí misma la idea de victoria, salud o preservación. Pero la Biblia va mucho más allá. La palabra salvación se refiere a una eterna liberación espiritual. Jesús iguala el ser salvo con la entrada al reino de Dios. Para muchas personas que son incrédulas de que exista un ser supremo, creador de todo, un juez justo que nos juzgará, el cielo no existe. La vida eterna no existe. Mas, sin embargo, al preguntar a las personas, ¿a dónde quieres ir en la eternidad? Sin pensarlo dos veces, pues la respuesta es, yo quiero ir al cielo. Obvio. Todos queremos ir al cielo, pero pocos quieren cumplir los requisitos para lograrlo. Hay algo que nos separa de Dios y de la salvación eterna, y ese algo se llama pecado. Nuestro pecado nos ha separado de Dios, y la consecuencia del pecado es la muerte. El libro de Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hay algo difícil para el ser humano, es abandonar el pecado. Es tal la dificultad para soltarlo, que aún a sabiendas de que puede perder su alma, perder la vida eterna junto al Padre Celestial, no se esfuerza o sacrifica para dejar su pecado sea cual sea, y ser libre espiritualmente y poder lograr la vida eterna. Entonces, el primer paso es reconocernos pecadoras pidiendo perdón a Dios. En segundo lugar, debemos abandonar el pecado o los pecados. Recuerda que para Dios no hay mentira pequeña o grande, no hay robo grande o robo pequeño. Para el Señor el pecado es pecado. En tercer lugar, debemos aceptar en nuestro corazón que el Señor Jesús es nuestro único Señor y Salvador, porque la salvación solo viene por medio de Jesús. El libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Debemos creer en Jesús y obedecerle. Solo Jesús padeció en una cruz por ti y por mí, para darnos salvación, vida eterna. Solo Jesús pagó el precio. No hubo nadie más que padeciera lo que padeció Jesús. Pagó un precio muy alto por toda la humanidad. Y hoy tristemente vemos cómo se mofan de Él, de la cruz, de su poder, su amor. Recuerda, para ser salva, debes creer en Jesús, amar y obedecer a Jesús. La Biblia narra una significativa historia que puedes leer en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 11 al 31, donde el apóstol Pablo en compañía de Silas son encarcelados en Filipos. Y Pablo nos narra lo siguiente. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta
siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La promesa está escrita en la Biblia y afirma lo que dice en Mateo capítulo 1, versículo 21. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. La palabra Jesús significa Salvador. Es nombre sobre todo nombre y es un nombre valioso en la persona de Cristo. ¿Y quién es pueblo? ¿Quién es su pueblo? Pues todo aquel que en Él cree y le obedece. Mujer, solo tienes que creer y obedecer al Señor Jesús. Solo en Él encontramos salvación y vida eterna.